El simple hecho de que yo en mi oración le decía, Señor, yo esto no lo siento, no siento en mi corazón que verdaderamente yo te pido perdón a ti por esa falta de perdón y yo perdono a tal y tal persona por esto y esto. Pero sí me ayudaba a practicar de que el momento en que el Espíritu Santo me direccionara a donde usted piensa que va a dar ese paso y está en el momento adecuado para hacerlo, pero usted como que le entra el nerviosismo y el temor y no toma el paso, pero luego siente el alivio, se fue la carga, se fue. Edificando Podcast. Llaves y estrategias para tu vida diaria. Con el pastor Misael Mejía. Sí, esto es Edificando Podcast. Bueno, mi gente, aquí estamos una vez más para una nueva entrega y para continuar con este temazo. Sí. No quiero Perdonar. Sí. Está fuerte. Estuvimos hablando muchísimo en la parte 1 de este tema acerca del perdón. Y es interesante porque, nuevamente, todos en algún momento de nuestra vida o de nuestra historia hemos tenido que perdonar a alguien. Así es. Y si usted no ha llegado ahí, No es humano. ¿verdad? No es humano. Sí. Está fuerte. ¿Qué tú le dirías, por ejemplo, para empezar así, como que un poquito así? ¿Qué tú Prácticos. le dirías así a esa persona que sí están en ese bote, en una situación muy difícil? Porque en realidad ellos pues no tuvieron la culpa. O sea, no fue que ellos se lo buscaron. Fueron víctimas de una circunstancia agresiva, grave. Y hoy por hoy están lidiando con la consecuencia, incluyendo la falta de perdón. Y están diciendo justo esto, no quiero perdonar. Es que nunca lo voy a perdonar. Sí. ¿Qué tú le dirías? Obviamente pues se entiende, pero ¿qué tú le dirías? Sí, claro. Bueno, si usted es un creyente, obviamente la palabra nos dirige a lo que debemos de hacer, pero si necesita claridad, primero que todo es entender el beneficio que es el perdonar. Porque muchas veces el orgullo, esa culpabilidad, esa vergüenza que aún entra a causa de la falta del perdón, eso nos lleva a estar cautivos. Como usted hablaba, son cárceles que el enemigo le gusta mantener a las personas ahí y hace que las personas se cieguen, donde la ansiedad, la depresión, todo este tipo de cosas pueden venir y tomar dominio de la vida de una persona. Entonces, piense, si usted está viviendo ese tipo de vida, ¿qué mejor solución que usted pueda sentir esperanza, gozo, paz, tranquilidad? Y eso está al otro lado de usted, hablar con Dios y pedir perdón a esa persona. Pero estamos hablando de que le toca pedir perdón a la persona que le agredió. Que le agredió y que le ofendió. Y Sí. que le hizo mal. Sí. Hay gente, porque podemos pensar en un cuadro como simple y decir, wow, no, porque me ofendió con una palabra. Pero esas personas que fueron agredidos físicamente, Okay. en un ámbito, en su moral. Okay. O sea, que dicen, es que no quiero. Es que no quiero. Y después le añaden el no quiero, no puedo hacerlo. ¿Sabe qué me ha servido a mí? A ver qué. Orar a solas y pronunciarlo en voz alta, como lo dije la otra vez. Sí. Porque de esos momentos en los que yo hacía esas oraciones, al momento que yo tomé el paso y hacerlo con la persona, fueron meses y fueron muchas oraciones. Aunque yo no lo sentía por dentro de que yo tenía que hacerlo, el simple hecho de que yo en mi oración le decía, Señor, yo esto no lo siento, no siento en mi corazón que verdaderamente tengo la capacidad para perdonar a esa persona, pero yo te pido perdón a ti por esa falta de perdón y yo perdono a tal y tal persona por esto y esto. Y a diario, a veces me tocaba a diario,
Y no es por uno ser religioso, de que es una oración repetitiva lo que a usted lo va a llevar a eso, pero sí me ayudaba a practicar de que el momento en que el Espíritu Santo me direccionara a tomar ese paso, porque hay momentos en donde usted piensa que va a dar ese paso y está en el momento adecuado para hacerlo, pero usted como que le entra el nerviosismo y el temor y no toma el paso, pero luego usted llega al momento en donde usted sí toma ese paso y usted siente el alivio. Se fue una carga. Se fue la carga, se fue esos pensamientos que constantemente lo tenían a usted cautivo. No, pero si esta persona me hizo esto y esto, yo no tengo que perdonar, yo no tengo que interactuar, yo no tengo que hacer nada con esa persona. Pero a mí lo que me ha ayudado es, primero que todo, confesarle a Dios mi pecado y poder confesarlo a voz alta, a solas, en mi intimidad con Dios, mi perdón hacia esa persona. Y uno poco a poco va viendo cómo ese sentimiento va perdiendo fuerza en la vida de uno y el Espíritu Santo lo va rearguyendo a uno, aun si uno es la persona que ha sido ofendida. Porque el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer en nosotros. De nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra naturaleza orgullosa, no va a nacer el perdonar a alguien. Eso simplemente viene de parte del Espíritu Santo. Entonces, corrigiendo lo que dije al principio, pastor, ya entendiendo lo que usted presentó, es, aunque usted sea la persona ofendida, usted en su intimidad con Dios, pídale perdón a Dios primero, porque no puede perdonar, y segundo, perdone a esa persona a voz alta, que Dios orquestará el momento adecuado para que usted pueda tener esa conversación y ser libre. Eso es así. Pero yo quiero que seamos un poquito más prácticos, porque yo sé que hay personas que están diciendo no. Hábleme usted. No, yo no quiero perdonar. Ajá. O sea, es que no lo voy a perdonar. Ok. Y después, nuevamente, como te dije hace un momento, le añaden, es que no puedo. Y hasta lloran, porque en realidad fueron agredidos emocionalmente. Fueron profundamente lacerados. Personas que pasaron por violaciones, personas que fueron ultrajados y dicen, no, es que yo no me merecía esto. Y no entienden ni siquiera el por qué ellos tuvieron que pasar por un momento como ese. O sea, ¿qué respuesta le damos a alguien que está sumido en un dolor, que no tiene la experiencia que tenemos nosotros, o ese encuentro que tenemos nosotros, que para nosotros, o sea, que hemos tenido un encuentro con Jesús, que decimos, wow, que amamos a Dios? Han habido momentos que se nos ha hecho difícil, conociendo a Dios, habiendo tenido una experiencia con Dios, decimos, wow, no es difícil perdonar. No es fácil perdonar. No lo O es. sea, dar el paso no es fácil. O sea, no queremos que usted piense que estamos como... Anulando. No, sí, como que restándole valor a una situación que usted ha vivido en un X momento de su vida. Pero simple y llanamente lo que queremos proyectar, tú mencionaste el tema de la sanidad. Hay gente que necesitan ser sanadas interiormente, que necesitan una liberación, porque están presos de sí mismos y probablemente también se sienten culpables, porque hay gente que pasan por momentos tan drásticos y tan duros como los que yo acabo de mencionar, que dicen, llegan a pensar como que ellos de alguna manera u otra lograron provocarlo. Sí tienen la culpa. Y tienen la culpa, que nosotros acabamos de hablar del sentimiento, ¿fue de eso? Sí, la culpa. De la culpa, Me ¿verdad? siento culpable. Me siento culpable. Entonces, se sienten culpables porque ellos dicen, wow, pero algo tuve yo que hacer para que, no sé, me agredieran de esta manera. Y el enemigo, las tinieblas, le insertan un chip donde le dicen, no, que tú eres culpable. Entonces, la falta de perdón, lo que ubica a la persona en un estado de esclavitud sin precedentes. Sí. Una cosa impresionante. Entonces, es donde lo que queremos llevarte a entender de que necesitas ser libre de esa agonía de vida. Amén. Que no te mereces vivir
de esa forma. Amén. Tú sabes, no te mereces vivir bajo una tortura. Que no estamos diciendo que lo que hizo la persona que te agredió estuvo bien. No estamos justificándolo. O minimizar. O minimizándolo. O No, minimizando las emociones de la no. persona, ni nada de eso. Sí. No es eso. Sino que entendemos el estrago que causa el vivir bajo Una ese opresión, tormento. eso es Sí, es una un tormento, una tortura. opresión. Sí, Ujú. es eso, que te puedas liberar. Entonces, eso te permite, el perdonar lo que te da es acceso. Por eso en el episodio pasado lo mencionamos como un principio de reino. Porque habiendo recibido el perdón de nuestro Padre Celestial, a través del sacrificio que hizo Jesucristo, ¿cómo yo no voy a perdonar? Si ya estábamos condenados, Fritos. fritos y medio. Sí, sí. Estábamos ya chicharrados ya. Sí. Entonces, ¿cómo es que entonces no voy a perdonar? Y a veces como que cuando se trata de nosotros, si queremos, wow, y perdónanos, o perdóname, decimos, excúsame. Sin embargo, a la hora que nos toca dar ese paso, cuesta muchísimo. Hay una pregunta, ¿cuántas veces tú crees que debemos de perdonar? Oh. ¿Quiere que responda como Pedro? Como Pedro. No, como Jesús, porque Pedro fue quien preguntó. Ok. Él dijo, Ok. maestro, ven acá, pero dime, ¿y cuántas veces es que tenemos que perdonar? Ajá. ¿Y 7 veces? Ah, No. Hasta 70 veces 7. Siempre. O sea, Siempre. porque en definitiva, cuando tú hablas de 70 veces 7 es igual a 490 faltas u ofensas. No. Habla no, digo yo, la Ajá. calculación, su matemática, usted sabe si está correcto Claro, o no. son Sí. 7 por 70 son 490. Ok. No, yo pienso que lo que Jesucristo estaba mostrando era un número completo, que siempre debemos de perdonar. Exacto. Ahora voy a dar la otra vuelta. Es que una persona, no te va a ofender 490 veces un día. Como que, Sí. entonces, por eso es que no importa cuántas veces te hagan el agravio, te hagan doler, así que se dice, Ajá, te atropellen, te traicionen, te Laceren. laceren, como usted lo quiere entender, hay que perdonar hasta 70 veces 7. Siempre. Es que dime, si una persona, bueno, yo creo que dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. No, pero no, eso no existe. O sea, te faltan un día por una misma persona ofenderte 490 veces. Eso no ocurre. Sí. Así, eso no ocurre. Entonces, tienes que perdonar, lo que quiere decir, como tocaba de decir, tienes que perdonar las veces que sea necesario. Así es. Siempre. ¿Ya? Siempre. Las veces que sea necesario. Y hay muchísimos registros bíblicos donde dice, hay que perdonar como Dios a nosotros nos ha perdonado. Hay muchísimos registros. Mira, dice en Miqueas. No en Miqueas, no. En Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Sí. Entonces, o sea, la oración, decíamos en el episodio pasado, no es recibida. O sea, no tiene la fuerza para llegar al trono de Dios. Bendiciones aún estancadas. Estancadas. O sea, imagínate que nosotros hablamos un poquito profundo, nos fuimos en el episodio pasado en cuanto a la activación de entidades de condenación. Es estar sometido a una constante tortura. Entonces, obviamente eso va a traer una decadencia espiritual. Eso va a traer una falta de desarrollo. Va a traer, hablando en el ámbito espiritual, una falta de crecimiento. No va a haber avance. O sea, porque hablar de falta de perdón, una persona que tiene falta de perdón tiene amargura en su corazón y se habla mucho de las raíces de amargura. Entonces, una persona con amargura está denotando, muestra, evidencia que le hace falta a Dios en esa área. Y en esa área específica no está gobernando Jesucristo. Entonces si no gobierna Jesús, ¿quién está gobernando? Hay alguien más que está gobernando. Sí. Entonces necesitamos entregar esas áreas. Nosotros que trabajamos mucho el tema de la liberación, hemos visto cómo las entidades, los espíritus inmundos toman lugar en la vida de una persona que tiene falta de perdón. Y es una de las puertas más importantes por donde los
demonios entran a la vida de un ser humano. Quizás no para poseer. No estamos hablando de caso de posesión, pero sí para ser constantemente influenciados, Sí. ministrados y controlados. ¿Tú entiendes? Entonces, hemos visto que, por ejemplo, cuando está una persona en un proceso de liberación, la falta de perdón, o sea, abre una puerta donde las entidades demoníacas tienen tanto acceso que no entra una o una categoría, entran muchos, muchos. Y mantiene a la persona bajo cadena, mantiene a la persona bajo esclavitud. Es importante tener que perdonar. Amén. Es un requisito. Amén. Por eso hablamos en el episodio pasado como un principio de reino. Así. Y principio de reino, pues hablando ahora en el aspecto de que si nosotros no entendemos este principio, nuestra salvación puede ser perjudicada. Exacto. Porque como hablamos en el episodio pasado de que el no perdonar o el no tener la facilidad al momento de perdonar es porque no hemos entendido el don que Dios nos ha dado mediante el sacrificio de Jesucristo. Y si nosotros no estamos entendiendo, digamos, el tema como lo que es la redención, que es la paga por nuestros pecados, entonces tenemos que decir, bueno, entonces estamos entendiendo verdaderamente quién es Jesucristo para nosotros, y si nosotros no tenemos a Jesucristo de manera adecuada, entonces nuestra salvación puede estar perjudicada. Exacto. Entonces es algo muy importante, es una consecuencia muy grave, y las consecuencias físicas, pastor, que vienen a causa de eso. Hablemos de la ansiedad, hablemos de la depresión, hablemos de, por ejemplo, en la parte ortopédica que he aprendido, lo que se llama la múltiple esclerosis, no sé si se dice de igual manera en español, pero esa condición es una condición donde literalmente los huesos de las personas, los dolores neurológicos de los nervios es tan, pero tan fuerte que la persona es torturada. O sea, eso es como la malformación de los huesos. Exacto, y comienza por los nervios. Entonces ya la parte ósea comienza a cambiar también, las coyunturas se comienzan a deformar, y llega un punto en donde es tanto el cambio que entra una rigidez en los músculos. Wow. Y la persona queda presa en su mismo cuerpo, imagínense. Entonces son cosas como esas que vienen a causa de la falta del perdón. Me pareció muy importante en mis investigaciones que, no sé si usted ha llegado a escuchar o si las personas han llegado a escuchar de una página en el web que se llama mayoclinic.com. Y bueno, los doctores no les gusta mucho Mayo Clinic porque la gente muchas veces se mete ahí para diagnosticarse a ellos mismos con síntomas y señales que presentan ciertas condiciones. Pero me pareció muy interesante que esta página veía la falta del perdón como un diagnóstico. Wow. Interesante. Y imagínese, veía como un diagnóstico y comenzaba a mostrar todos los síntomas, todas las señales, los tratamientos. Obviamente usan tratamientos empíricos, científicos para poder, pero también ahí aún hablaban de la salud espiritual. Gente que ni siquiera entiende estas cosas que nosotros conocemos. Para que nos pongamos a pensar que es algo tan, pero tan evidente que el humano secular, el humano que no conoce de Cristo, sabe que esto es algo drástico para la salud y para la vida de un ser humano. Entonces nosotros aún más, conociendo la verdad, queremos seguir, digamos, viviendo una vida donde no perdonemos de manera fácil. Eso para mí es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque, como hemos hablado, el orgullo quiere venir y tratar de influenciar. No, pero es que ¿por qué yo? ¿Para qué? ¿Para que crean mejor que yo? No, olvídese. Sí, y existe mucho eso, el tema de la vergüenza por el qué dirán. Sí. Y si se van a burlar de mí, mira esto, porque mucha gente que también está dentro de ese renglón de orgullo, dice, él tiene que venir donde mí. Entonces la persona que obviamente entiende que no fue culpable, que no tuvo la culpa para que lo agredieran de X o Y forma, dice, no, pero piensa,
es que conociendo a la persona aquella como es, va a decir, mira, cómo vino. Yo sabía, entonces, y hay veces que sucede, porque me ha pasado, Ajá. que entonces tú vas a pedir perdón y entonces hay como que un crecimiento del ego y la persona se enseñorea Ujú. porque es como que lo que esperaba, porque están esperando que el ego, su ego, sea alimentado Ujú. y se siente feo. Sí. La verdad, tenemos que decir la verdad. Sí, Se sí. siente porque no, queremos ser bien reales aquí. Ujú, ujú. Aquí no queremos como que venir a espiritualizarlo todo y Sí, decir sí. no, porque no, se siente feo. Ujú. No, mira, tuvo que venir aquí, tuvo que pedir perdón, porque entonces se habla de una manera con jactancia. Ujú. Y entonces tú que estás haciendo un sacrificio para humillarte, entendiendo que está apelando a un beneficio espiritual para ti, porque tú quieres estar bien y tú no quieres seguir con esta situación de tortura emocional. Y aunque tú sabes que no fue tu culpa, y tú esperar esa respuesta, es duro. O sea, es como que alimentar más unas emociones laceradas. Y si uno no es lo suficientemente intencional para tú poder decir, no, espérate, le voy a poner un alto, no importa. Hice lo que tenía que hacer. Ujú. Entonces, aquí, nuevamente, aquí no estamos para como querer hacernos como que los superhéroes, no. No. Es simple y llanamente dejarte saber que a lo mejor hay alguien que está escuchándonos o mirándonos y está diciendo, wow, no, pero que usted no me está entendiendo a mí. Ujú. Es que yo no hice nada. Ujú. Simplemente estamos diciendo que perdonar no es validar lo que te hicieron. El pecado de otra persona. No, ni Para la nada. agresión, ni el maltrato, ni la Mm-mm. traición, nada. No es validarlo, no es como que eh, Excusarlo, minimizar. justificarlo. Sí, Ajá. no es nada Ni de eso. minimizar sus emociones, ni lo No, que usted experimenta, eso ¿no? no es eso lo que estamos hablando. Simplemente estamos hablando que es la salida para ti que no quieres perdonar para que te hagas libre de ese sentimiento. Ujú. Es simplemente que lo dejes ir, que pongas ese asunto en las manos de Dios Amén. y que tú vuelvas a volver a dormir tranquilo, a estar en paz, que los recuerdos no te sigan atormentando más. Ujú. Es simple y llanamente eso. Que pidas la ayuda al Espíritu Santo, que tu cuerpo pueda recibir la sanidad. Porque, mira, por ejemplo, este caso que tú acabas de mencionar de una esclerosis múltiple, yo no había escuchado que también podría ser la causa una falta de perdón, Ujú. que es una raíz de amargura, un Sí, resentimiento, que la sí. persona conoce como resentimiento. Eh, la misma ansiedad muchas veces. Ujú. Porque una persona que deja de dormir, que lo mencionamos nuevamente en el episodio pasado, que dejó de dormir porque no puede conciliar el sueño, porque ya no es una simple, ¿cómo se dice eso? Insomnio, un simple Insomnio. insomnio. Es un recuerdo que te atormenta, que tú no sabes qué hacer, no sabes liberarte del dolor, Ujú. no sabes cómo, wow, lo tiene constantemente en tu memoria. Y es como que recordarlo es volver otra vez. De hecho, hay mucha gente que no quieren eso. Porque es el ir es volver a revivir el momento de nuevo. Entonces, yo creo que eso no es vivir. No, para nada. Eso es una prisión Es literal. literal es una prisión, pero no cualquier prisión. Es una prisión con tortura incluida. Literal, eso no es vivir. Y Dios a nosotros nos llamó para que tuviéramos vida eterna. El sacrificio de Cristo nos ofreció esta vida y vida en abundancia. Y vida en Entonces, eso no es abundancia. vivir. O sea, una persona que esté sumido en una ansiedad porque ni siquiera puede conciliar el sueño, porque está constantemente recordando el mal que le hicieron y ya siente odio en su corazón y ya quiere buscar la manera de cómo me voy a vengar, qué le voy a hacer. Oye, está fuerte Está eso. fuerte, sí. Está muy fuerte. Yo creo que ningún hijo de Dios, ni nadie que no haya conocido al Señor todavía, no ha dado ese paso de fe, tiene por qué vivir de esa manera. Yo creo que se debe optar por salir de ahí y buscar ayuda. Amén. Hable con alguien, libere ese sentimiento, libérelo. Y nuevamente, no es por la persona. Ujú. En primer lugar, tiene que hacerse por usted mismo. Ujú. No puede existir ese no quiero perdonar. Amén. No puede existir ese no puedo perdonar.
Entonces, tú mencionaste una estrategia, es en las noches, justo en ese momento de turbulencia, de vacío, de probablemente culpa, oscuridad, decir, wow, y llamar a la persona por su nombre y dejarlo ir, decir te perdono, te sueldo, te dejo ir, Sí. me hago libre. Eso sería una estrategia Sí. en medio de una oración, poder llamarlo por su nombre. Entonces, fíjate, hay casos que son tan delicados, y eso lo he visto, que la persona que hizo el daño ya no vive, Wow. se murió, y ya la persona piensa que no puede, y todavía está muerta, y sigue odiando a esa persona que se murió, que le hizo daño, y ya piensa que no tiene cómo resolverlo, porque ¿con quién lo va a resolver? ¿Con quién va a hablar? ¿Con Sí. quién va a hablar? No importa, usted vaya donde Jesús. Amén. Vaya donde Jesús, arrodíllese y suéltelo de todo corazón, y llámelo por su nombre y déjelo ir. Amén. Y créame que usted va a recibir alivio, y si hay una condición física de salud, sea una ansiedad, una esclerosis múltiple, sea una situación fibromiálgica que tiene que ver con situaciones de las emociones, a lo mejor una migraña. Hay migrañas que son por falta de perdón, Sí. también. Una depresión, ¿cómo que dijimos? Neurocitismo. Algo Dolores así. articulares. Dolores articulares, un estrés traumático, postraumático, una situación de baja estima, una timidez que no te deja, porque ya no sabe cómo confiar en la gente, porque es que si confío en la gente, entonces se entra en un encierro yo mismo. No, amado, necesita ser libre. Amén. Sí, pastor, y la recomendación dada otra vez, queremos dejar claro, nosotros aquí no le estamos diciendo a usted que ahora vaya a orar una oración religiosa, Así no. es. Queremos dejar claro esto, ¿ok? Mi recomendación, ¿no? Es hacerlo en momentos de vulnerabilidad. Exacto. Cuando usted haya pasado un tiempo delante de la presencia de Dios, porque ya su corazón está dispuesto, ¿sí me entiende? Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y verdaderamente lo buscamos en espíritu y en verdad, hay una vulnerabilidad en nuestro ser, y vamos a ser más receptivos a querer tomar ese paso, ya sea después de usted haber pasado un tiempo en las escrituras. Esos momentos son claves porque hay una disponibilidad en su corazón de hacerlo. Y esa práctica o ese método que le compartí me sirvió a mí. A otra persona puede ser lo que usted mencionaba, el confesar su pecado a otra persona. Hablar con alguien, decirle, a mí, pastor, se me ha hecho muy difícil perdonar a tal y tal persona por esto, esto y esto. Son cosas que la palabra bíblicamente nos dice que hagamos, que nos confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Nos exhorta a que tengamos paz los unos con los otros. Dios es sabio. Así es. Y cuando hablamos en el podcast sobre la paz, de que mientras esté en nosotros estar en paz con todos, que lo hagamos. Así es. Entonces son cosas bíblicas, son estrategias o recomendaciones bíblicas que lo pueden ayudar a usted a salir de esa cárcel, porque eso no es vida, como decía usted. Yo he estado ahí, y son unos argumentos agresivos. Que hasta uno a veces cuando se piensa y uno piensa que está en esa vulnerabilidad de hacerlo, entonces sabe que lo que sucede es lo opuesto y comienza usted a hervir por dentro y a hervir y a hervir. Entonces el enemigo coge ventaja de esa emoción y usted comienza a maquinar situaciones, pensamientos, entonces ahí es donde la venganza, todo ese tipo de cosas vienen. Y hay que arrepentirse, inclusive Amén, a veces. amén, Hay amén. que arrepentirse porque es que a veces nos estamos volviendo criminales y asesinos mentales. Oh, sí. En la mente. O sea, los pensamientos tan agresivos que llegan a la mente son tan fuertes que entonces uno entiende que uno entra en una falta que necesita con urgencia arrepentirse uno. Ajá. Y entonces, ¿pero qué lo produce? El agravio, el daño que se causó o que se nos causó. Sí. Entonces, es por eso que necesitamos dejarlo ir y ser libre de todas esas condiciones. Amén. Definitivamente. Yo creo que es un tema muy poderoso. Inclusive, nuevamente, son muchas cosas que están en juego.
Sí. Si está en juego la salvación, imagínate, hablar de la oración, hablar... yo sé que va a haber gente que va a decir, no, porque es que la salvación ya yo fui salvo. Bueno, por la gente que no perdona. Y que entonces, inclusive la Biblia dice, antes de tú dejar tu ofrenda, ve y ponte a cuenta primero. Con quien te tenga que poner a cuenta. Sí. Pues quiere decir que Dios no te va a recibir nada. Mm. Nada te recibe Dios. Entonces, es la importancia que trae el poder perdonar. ¿Tú ves? Hay algo interesante también con esto. Y es que cuando tú perdonas, oye, es como que te despojas de un peso. Y uno lo siente. Claro, Es algo literal. físicamente que uno siente, sí. Te libera, te libera. Y lo interesante de esto no es que te libera tú. Cuando tú perdonas, ahí dejas libre a la persona. Explíqueme un poquito Ok, de eso, pastor, porque... exactamente lo que manejamos en el episodio pasado, en la parábola de este señor. Él perdonó la deuda y lo dejó libre. Mm. Pero cuando él no pudo dejar libre al que le debía a él cayó preso. Otra vez. ¿Tú ves? Entonces, cuando tú perdonas, o sea, mientras tú no perdonas, tú mantienes en prisión a la persona. ¿Me explico más? ¿Me voy más allá? No, ya entendí. ¿Entendiste? Sí, ya entendí, Hay sí. cosas, mira, cuando tú no puedes dejar libre a alguien, hay cosas, esto está fuerte, tú lo mantienes bajo una atadura. ¿Ve? Hay cosas que las personas no van a poder realizar en su vida. Wow. Esto es muy profundo. Si te vas literal a la parábola, el Señor perdonó la deuda de su siervo. Lo perdonó y lo dejó libre. Pero el siervo no pudo perdonar la deuda del consiervo. ¿Y qué hizo? Que al no perdonar la deuda, lo metió en una cárcel. Pero cuando él metió al consiervo en la cárcel, el Señor lo agarró y lo metió al siervo a la cárcel. Sí. ¿Entendiste? O sea, cuando tú perdonas, tú te dejas libre a ti mismo. Tú te haces libre. Pero cuando tú te haces libre a ti mismo, pero haces libre a aquel a quien tú perdonas. Cuando tú no perdonas, tú te encarcelas a ti mismo, pero también encarcelas a aquel que no perdonas. O sea, va a haber situaciones donde es un asunto muy espiritual, Sí, sí. donde hay personas que no van a poder realizar cosas que tienen que realizar porque simplemente hay una situación donde el enemigo tiene legalidad y tiene derecho y va a ser muy difícil. Tiene que ser que Dios mismo traiga esa revelación y Dios mismo tenga que romper esa cadena. A mí, en mi pasado, alguien me decía, es que yo siento que hasta que este asunto tuyo se resuelva, y era un conflicto que había conmigo y otra persona, y me decía, hasta que este asunto se resuelva, tú no vas a ser bendecido como tiene que ser bendecido. Wow. My God, yo no entendía eso. Yo estaba rehusado a eso. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser que mis bendiciones tienen que estar, ¿cómo se dice? Retenidas. Retenidas o tienen que estar, sí, eso mismo. Porque alguien simplemente me quiera tener de esa manera o por sentimiento de otro. Entonces yo no quiero eso. Y la persona me decía, yo no entiendo mucho. Yo no siquiera entiendo lo que te estoy diciendo, pero es que eso es lo que a mí Dios me está mostrando. Yo no lo entiendo. Wow. Ella no la entendía, pero yo no la aceptaba. O sea, no, es que mis bendiciones no pueden estar como ligadas a alguien con unos sentimientos negativos hacia mí. Era que había un conflicto. O sea, había un conflicto. Y el conflicto era con una persona de autoridad. Peor aún. ¿Tú entiendes? Imagínate. Entonces, no es hasta que Dios usa, me recuerdo como ahora mismo, a dos señores mayores, eran misioneros, me invitaron a una iglesia y yo fui. Y ellos nos identificaron a nosotros y desde el banco nos dijeron, yo quiero orar por esa pareja que está ahí. Y el viejito, el señor misionero, hace muchos años de eso, oró por nosotros y él oró. Pero cuando él terminó de orar, la señora decía, es que hay algo, hay unas palabras de maldición retenida en los aires en contra de ellos. Vamos a deshacerla. Wow. Wow, esto es poderoso. A mí me da hasta comezón, muchachos.
Y después yo trajo, y entonces yo comencé a entender, después yo trajo a alguien que comenzó a orar por lo mismo hasta que yo comencé a entender. Y fue cuando Dios me motivó y me envió a pedir perdón. Wow. ¿Tú sabes? Entonces definitivamente, eso lo comenzamos en el episodio anterior y ahora lo termino. Es cuando Dios ve esa determinación en ti que Él dice, ahora te voy a liberar de esto. Ujú. Y sucede, entonces llega el momento entonces que le toca a las otras personas que te agredieron a pedirte perdón. Ujú. O sea, hay gente que están esperando que tú saques del paso, aunque tú seas el ofendido, porque no tienen la humildad suficiente para hacerlo. Así es. Pero el perdón es un principio de reino y nos corresponde a todos, tanto al ofensor como al ofendido. Entonces, yo sé que por tu propia fuerza no lo vas a poder lograr. Nunca lo vas a hacer. Pero para eso necesitas agarrarte de Amén. Dios y Amén. apelar a la presencia del Espíritu Santo. Y esa es Amén. nuestra exhortación en este tema, culminando con no quiero perdonar. Hoy vamos a terminar con el no quiero perdonar. Y hoy vamos a darle paso al Espíritu Santo que traiga convicción Amén. a nuestra vida de que sí lo necesitamos. Amén. Que necesitamos ser libres y hacer libre a otros. Que necesitamos, que no puede quedar por nosotros. Que si ya hemos recibido el perdón del Padre a través del sacrificio de Jesucristo, no voy ahora a vivir una vida de condenación. Y no es porque quizá, no, es que simplemente hay cosas que no se van a dar en mi vida si no perdono. Así es. Me voy a mantener enfermo, hablando del alma. No va a haber sanidad interior en mi vida. Entonces, para ser funcionales en esta vida de reino, tenemos que estar sanos. Amén. Y hay que perdonar. Amén. Así que esa es nuestra recomendación. Oramos que el Espíritu Santo trabaja contigo Amén. en el momento oportuno. Amén. Que en ese momento de vulnerabilidad que tú te encuentras, tú puedas recibir revelación de Dios de esta palabra. Amén. Y tú puedas salir de ese agujero, puedas salir de esa prisión en el nombre poderoso de Jesús, Amén. puedas salir de esa cárcel y que puedas hacerte libre y que puedas perdonar a aquel que un día te hizo daño, te ofendió, te agredió, te traicionó, dañó tu confianza. Que el Espíritu Santo te dé las fuerzas para pararte y tomar determinación sin tener que esperar nada a cambio. Amén. Que simplemente lo dejes obrar y le permitas a Él entrar en esa área de tu vida dañada, en tus emociones laceradas, y que recibas la sanidad en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por una intervención divina sobre ti y que tú puedas ser libre para este tiempo. Amén. Así que nada, le bendecimos, damos las gracias por estar con nosotros. Comparta este podcast. Amén. Amén. Déjanos su comentario. Sí. Y hacemos el cambio, ¿no? Transicionamos y terminamos de no quiero perdonar a quiero perdonar. Quiero perdonar, eso mismo. Sí, sí. Dele me gusta, suscríbese y comparta. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias. Bendiciones. Y esto fue Edificando Podcast. Recibiste llaves y estrategias. Ahora aplícalo a tu vida diaria. Te acompañó el pastor Misael Mejía. Suscríbete a todas sus redes sociales y disfruta de material que realmente te edifica. Nos encontramos en un próximo episodio. ¿En dónde? Sí, aquí, en Edificando Podcast.